Saludos mis amados hermanos y hermanas en Jesucristo, que el Señor le bendiga y le guarde. Le saluda a su hermano en Jesucristo, Carlos Efren, predicador cristiano católico. Les doy la bienvenida a cada uno de ustedes a la meditación del Santo Evangelio del día de hoy, miércoles 25 de octubre del 2023. Bienvenidos y bienvenidas a que juntos nos dejemos iluminar por la palabra del Señor, que es la lámpara para nuestros pasos y la luz en el sendero de nuestra vida, nos dice Salmo 119, versículo 105. Dejemos que la palabra de Dios golpee nuestro corazón. Jeremías 23, 29 nos dice que la palabra de Dios es como el martillo que golpea la roca. Dejemos que la palabra de Dios nos golpee, que nos alimente, porque Jesús en San Mateo 4:4 nos dice que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Comencemos, mis amados hermanos y hermanas, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Repitan conmigo: Santo y Divino Espíritu de Dios, destruye en mí toda pereza espiritual, toda indiferencia, toda confusión, toda preocupación y todo lo que no venga de Dios. Y lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu conocimiento, de tu paz, de tu amor, de tu gozo y de tu alegría. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompañas, a ti sea el honor, la gloria, el poder, la adoración por los siglos de los siglos. Amén. Y comenzamos, mis amados hermanos y hermanas, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Entenderlo bien. Si el dueño de casa supiese a qué hora iba a venir el ladrón, no dejaría que le horadasen su casa. Estad también vosotros preparados, porque cuando menos lo penséis, vendrá el Hijo del Hombre. Dijo Pedro: Señor, ¿dices esta parábola para nosotros o para todos? Respondió el Señor: ¿Quién es el administrador fiel y prudente, a quien el Señor pondrá al frente de su servidumbre para darles a su tiempo su ración conveniente? Dichoso aquel siervo a quien su Señor al llegar encuentre haciéndolo así. De verdad os digo que le pondrá al frente de toda su hacienda. Pero si aquel siervo se dice en su corazón: mi señor tarda en venir, y se pone a golpear a los criados y a las criadas, a comer y a beber y a emborracharse, vendrá el Señor de aquel siervo el día que no espera y en el momento que no sabe. Le castigará severamente y lo señalará su suerte entre los infieles. Aquel siervo que, conociendo la voluntad de su Señor, no ha preparado nada ni ha obrado conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. El que no la conoce y hace cosas que merecen azotes, recibirá pocos. A quien se le dio mucho, se le reclamará mucho. A quien se le confió mucho, se le pedirá más. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
Bien, mis amados hermanos y hermanas, bienvenidos y bienvenidas a la meditación del Santo Evangelio del día de hoy. Hoy estamos meditando San Lucas capítulo 12 del versículo 39 al 48. El Señor nos sigue insistiendo de que estemos preparados, ustedes y yo, al encuentro del Señor. Que estemos preparados, porque no sabemos ni el día, ni sabemos ni la hora. Lo que sí sabemos y es con certeza que el Señor va a venir por cada uno de nosotros en su momento, nos va a pedir cuentas y nos va a dar nuestro premio si es que nos hemos mantenido fieles y prudentes en su sana doctrina, en su enseñanza, en su encargo que Él nos encargó a ustedes y a mí. Así que, mis amados hermanos y hermanas, tenemos que pedir al Señor la gracia de que nos dé la prudencia. Por allá en Proverbios capítulo 2, del versículo 1 en adelante, nos viene a decir que tenemos que abrir nuestra mente a la sabiduría, a la inteligencia, a la prudencia. Para de esa manera ustedes y yo no vivir conforme a nuestra sabiduría humana que falla, sino según la sabiduría que el Espíritu Santo de Dios nos puede dar, según la inteligencia que el Espíritu Santo de Dios nos puede dar, según la prudencia que el Espíritu Santo de Dios nos puede dar. Lucas capítulo 11, versículo 13 nos dice el Señor: si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre de ustedes le dará a ustedes el Espíritu Santo cuando ustedes se lo pidan? Ustedes y yo tenemos que pedirle al Señor que nos dé el Espíritu Santo para ser esos siervos fieles y prudentes. Nos dice aquí en el versículo 40: dijo Pedro: Señor, ¿dices esta parábola para nosotros o para todos? Respondió el Señor: ¿quién es pues el administrador fiel y prudente a quien el Señor pondrá al frente de su servidumbre para darles a su tiempo su ración conveniente? El Señor nos ha puesto a ustedes y a mí ahí en ese lugar donde estamos, en nuestro hogar, en nuestra comunidad, en nuestra parroquia, en nuestra familia. Nos ha puesto que ustedes y yo nos alimentemos de su palabra para darles a nuestros seres queridos también que se alimenten con la palabra del Señor. Porque la palabra de Dios nos salva, dice Santiago 1:21. Entonces, la clave para ustedes y yo vivir agradable, de una manera agradable al Señor, es que seamos dos cosas: fieles y prudentes. Y si el Señor nos dice que seamos fieles, no podemos apartarnos de su sana doctrina, de su enseñanza. Tenemos que mantenernos fiel, como Jesús se mantiene fiel con nosotros. Ustedes recordarán allá en 2 Timoteo capítulo 2, versículo 13, dice: si somos infieles, Jesús nunca es infiel, Él permanece fiel. Y Jesús quiere que seamos fiel a Él. Dios quiere que seamos fiel a su sana doctrina y que seamos prudentes. Dos cosas: fieles y prudentes. Ustedes y yo tenemos que pedirle la gracia al Señor que nos dé esa gracia, ese don divino para ustedes y yo mantenernos fieles al Señor y ser prudentes en su doctrina, con su enseñanza. Ustedes y yo no podemos salirnos de la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo y ser infieles. De hecho, el apóstol San Juan, en la primera carta de San Juan, en la segunda carta de en la segunda carta de San Juan, capítulo 1, versículo 9, Juan viene a decir que si viene cualquier persona que no es portador de la sana doctrina, que no lo reciban en su casa. No a la persona, sino a la doctrina. O sea, que no abramos nuestro corazón a cualquier enseñanza de cualquier persona que se autonombre pastor o que diga que tuvo una revelación, que se salga de la sana doctrina. Entonces el Señor quiere que seamos fieles y seamos prudentes, que a los familiares que el Señor nos dio, si nos dio un hogar, a nuestro hogar, si nos puso de líder en la catequesis, a los catequistas, si nos puso de líder en la comunidad, a toda nuestra comunidad, si nos puso de líderes de cualquier grupo en la parroquia o donde sea, que
Alimentemos a las personas a su debido tiempo. Pero hay una cosa, si nosotros no nos alimentamos de la palabra del Señor, ¿cómo vamos a alimentar a los demás? Nadie da lo que no tiene. Lucas 6:39, si un ciego guía a otro ciego, los dos caerán en el hoyo. Eso es importante que ustedes y yo lo tengamos en cuenta siempre. Ahí va la fidelidad y también va la prudencia. Tenemos que vivir prudentemente. Allá en Efesios capítulo 5, versículo del 15 en adelante, dice que vivamos prudentes y no vivamos como tontos, aprovechando el tiempo presente, aprovechando el día de hoy. Si hoy el Señor nos regala un día más de vida, entonces debemos de aprovecharle de la mejor manera para mantenernos en la enseñanza sana de nuestro Señor Jesucristo y también para que ustedes y yo nos mantengamos fiel a Él y de una manera prudente. Muy importante. Entonces, nos sigue diciendo el Evangelio del día de hoy. Dichoso aquel siervo a quien su Señor al llegar encuentre haciendo así. Si el Señor al momento que Él nos llama a su santa presencia nos encuentra siendo fieles al Señor, enseñando su sana doctrina, siendo prudentes y alimentando a los que Él nos dio, porque hay tres cosas que tenemos que ser fieles al Señor, ser prudentes y alimentar a los demás. Ahora, nosotros podemos nosotros mismos alimentarnos de la palabra del Señor, nosotros mismos, y vivir de una manera prudente, de una manera fiel al Señor. Pero eso no es todo lo que el Señor quiere. Quiere que seamos fieles, que seamos prudentes y que alimentemos a los demás, a los de nuestro hogar, a los de nuestra familia, a los de nuestra comunidad, a los de nuestra parroquia. Y dice, el que esté haciendo eso, cuando el Señor lo llame, será dichoso. Y aquí va la advertencia del Señor para los que no quieren ser fieles. De verdad os digo que le pondrá al frente de verdad os digo que de verdad os digo que le pondrá al frente de toda su hacienda, al que lo encuentra siendo fiel y viviendo prudente, alimentando con la palabra de Dios a los suyos. Aquí viene al infiel. Pero si aquel siervo se dice en su corazón, mi señor tarda en venir, y se pone a golpear a los criados y a las criadas, a comer y a beber y a emborracharse. De otras personas que piensan que nunca va a llegar el día de la muerte, que eso llega para otros, pero que para esa persona no le llega, y empiezan la vida hay que gozar, hay que vivir, las reglas son para romper, y empieza a vivir de una manera que no es sabia, que no es prudente. Por eso es importante, Santiago 1:5 nos dice que quiera sabiduría, pídaselo a Dios y Él se lo dará. Entonces, si empieza a vivir de una manera que no es sabia, no es prudente, a beber, a emborracharse, a tratar mal a los demás, vendrá el Señor de aquel siervo el día que no espera y el momento que no sabe. Le castigará severamente y le señalará su suerte entre los infieles. El castigo viene a los infieles. Por allá en segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 8, nos dice el Señor que el infierno viene a los que no obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Porque si se trata de escuchar la palabra de Dios y escuchando la palabra de Dios seríamos salvos, hasta Satanás escucha la palabra de Dios. Recuerdan ustedes, por ejemplo, en Marcos 1:24, el Señor iba a la sinagoga, Satanás estaba en la sinagoga y en la sinagoga se proclama la palabra de Dios. Entonces una cosa es escuchar, otra cosa es obedecer. Y a los que son desobedientes, a los que se quedan solamente con escuchar, pero no obedecen, no obran, dice Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 8, que el castigo del Señor viene hacia ellos. Y termina diciendo el evangelio del día de hoy: aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no ha preparado nada, ni
ha obrado conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Aquel que ya conoció la verdad, el que conoció la sana doctrina del Señor y conoció la voluntad de Dios a través de la palabra del Señor, a través de las Sagradas Escrituras, y se queda cruzado de brazos y no hace nada, recibirá muchos azotes. El que no la conoce y hace cosas que merecen azotes, recibirá pocos. A quien se le odió mucho, se le reclamará mucho. Y a quien se le confió mucho, se le pedirá más. El Señor, en cualquier lugar en la iglesia que nos haya colocado, en cualquier cargo que nos haya colocado, esa es una gran responsabilidad, especialmente para los líderes religiosos y también para los líderes de la casa, del hogar, de la familia, de la parroquia, de todo. El siervo que no conoce la voluntad de Dios, si uno se tropieza por falta de conocimiento, como dice Oseas 4:6, recibirá menos azotes. Pero el que conoce la voluntad de Dios y hace todo lo contrario, recibirá muchos. Y dice el Señor, a quien más se le confió, más se le va a pedir cuentas. A quien mucho se le da, mucho se le va a pedir. Por eso el Señor, cuando pone en nuestra vida a personas, por ejemplo, en un hogar, a los hijos, esa es una gran responsabilidad de nosotros darle cuenta al Señor de lo que nosotros le hemos guiado espiritualmente a nuestros hijos. Si nos dio un hijo, 2 hijos, 3 hijos, 4, los que el Señor nos haya bendecido, es una gran responsabilidad, porque al quien más se le da, más se le va a pedir cuentas. Al quien más se le confía, más se le va a pedir en cuenta, se le va a reclamar más. Hay personas que nos encanta leer, estudiar las Sagradas Escrituras, y el Señor nos ha regalado ese don de la profecía. Pero eso no es algo para sentirnos orgullosos, más bien es algo que debemos de tomarlo con mucha responsabilidad, porque dice el Evangelio de hoy, al quien más se le da, más se le va a pedir cuentas. O sea que se cumple lo que dice San Pablo allá en 1 Corintios 9:16, ay de mí si no predico el Evangelio. Tenemos que predicar siempre el Evangelio. Si el Señor ha puesto ese deseo de estudiar la palabra del Señor, estando en común unión con el obispo, el párroco, con la iglesia, debemos de ejercerlo de una manera fiel y prudente, porque de todo eso tenemos que dar cuentas en el día del juicio. Por allá en Marcos capítulo 13, versículo del 31 al 33, el Señor es bien claro, dice, el cielo y la tierra pasará, mas mis palabras no pasará. Entonces, mis amados hermanos y hermanas, tomemos nuestra vida con responsabilidad y pidámosle al Señor que nos dé la gracia de que ustedes y yo podamos siempre hacer no nuestra voluntad, sino la voluntad del Señor. Teniendo en cuenta algo muy interesante que le voy a leer en Hebreos capítulo 10, versículo 26. Porque si voluntariamente pecamos, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio por los pecados, sino la terrible espera del juicio y el fuego ardiente pronto a devorar a los rebeldes, a los infieles. Si después de haber recibido la palabra de Dios pecamos, si sabiendo cuál es la voluntad del Señor, ustedes y yo queremos vivir en pecado, no bautizar a los niños, no hacer los sacramentos, no casarse por la Santa Madre Iglesia Católica y hacer todo lo que está contrario a la sana doctrina de Jesucristo, a pesar que hemos recibido la enseñanza del Señor con capítulo y versículo, dice que una vez habiendo recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio por los pecados de nosotros. Ya no queda nada sino el castigo de Dios. ¿Por qué? Porque si antes lo ignorábamos, ahora ya lo sabemos, y si no hacemos la voluntad del Señor, ya nos espera el castigo. Pidámosle al Señor que nos dé la gracia de poder ser siempre fieles a Él y vivir
de una manera prudente, buscando siempre lo que dicen Primera de Tesalonicenses 4:3, buscando nuestra santidad. Hebreos capítulo 12, versículo 14, procuren la santidad sin la cual nadie verá a Dios. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes, y la intercesión de la bienaventurada Virgen María les acompañe hoy y siempre.